¿Sabían o no sabían? Ya sabíamos. Sí, Ya sabíamos. sabíamos. Sí, ya sabíamos y nos dieron los temas también. Nos hicieron los temas. Ya. Entonces, queda esclarecido. Obvio. Bien. Nos vamos a la presentación. Mira. Bien. ¿Qué nos tocaba ver ahora? Dufine. No, no era Ruffini. Era el caso 9, que viene a ser la suma o diferencia de cubos. ¿O no? ¿Vimos eso o no vimos? No. 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 El caso 9 nos faltó ese. Y obviamente el de Ruffini, que con eso ya finalizamos. ¿Cuáles son las condiciones para este caso? Fíjense que para este caso puede existir una suma o diferencia de cubos. O sea que no siempre va a ser diferencia. Puede existir la suma de cubos. Eso les quiero decir. 2, para que sean suma o diferencia de cubos, ambos términos deben ser cubos exactos. Tres, aplicar raíz cúbica a ambos términos. ¿Cuál sería mi cuarta condición? ¿Cuál sería mi cuarta condición? El primer factor que haya de la descomposición de los términos. Acompañado del signo de la expresión. Y luego
este multiplica a otro factor donde se aplica la regla del cuadrado. Se aplica la regla del cuadrado. Dependiendo del factor, dependiendo del primer factor, dependiendo del primer factor, en cuanto al signo, se multiplica por el otro factor con signos cambiados. ¿Les entró o no les entró? A mí no me entra. ¿Qué les quiero decir? Si a al cubo más b al cubo, si hay una suma de cubos, esto va a ser igual A más B a cubo. a más b Cubo. por la primera al cuadrado menos la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Pero si hay una diferencia de cubos, es decir, a menos b, esto va a ser igual a al cuadrado más ab más b cuadrado. Eso les quise decir en el punto 4. Copie o ya copiar. Ejercicio. 1. X cubo menos Y cubo. ¿A qué es igual? Primero definamos qué caso de factorización es, o identifiquemos qué caso de factorización es. ¿Es suma o diferencia de cubos? Diferencia de cubo. Por lo que Diferencia de cubos, caso 9. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Entonces, Aquí. está el primero por el segundo entre paréntesis. Luego, como es negativo, entre paréntesis, el primero elevado al cuadrado. primero tengo que Sacar las raíces. la raíz cúbica de ambos términos. El cual elimino la potencia con el índice, índice con la potencia, y ¿qué es lo que voy a obtener? X y Y. Este se convierte en un factor.
¿En el qué signo acompaña entre estos dos términos? El signo de la expresión, les dije, que es menos. ¿Estamos o no estamos hasta ahí entendiendo? Luego aplicamos la regla del cuadrado que dice la primera al cuadrado más la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Y ese es tu ejercicio. Supuestamente debe de cumplir con esta tablita. Obviamente que estamos hablándole de la de abajo, ¿no? ¿A cuál de esas dos se parece? A la segunda. A la segunda. Exacto. Ya. Siguiente. ¿Cambio? ¿O cambiar? ¿O Sí. número 2? X al cubo más Y al cubo. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Sacamos raíz cúbica. La raíz. Sacamos la raíz cúbica. Una vez que aplicamos la raíz cúbica a ambos términos, simplificamos índice con potencia y nos quedaría X por un lado y por el otro lado nos va a quedar Y, el cual este se convierte en un factor, pero ¿qué signo voy a colocarle? ¿Positivo, negativo, más, menos? Positivo. Positivo, es decir, que acompaña el signo de la expresión. Luego esto lo tengo que multiplicar por ¿quién? Por El X primero al cuadrado. ¿Qué dice la regla del cuadrado? Primera al cuadrado, ¿qué más? Menos Menos. Menos primero por segundo la primera multiplicado. por la primera por segunda la segunda, más más la segunda la al cuadrado. segunda al cuadrado. Acá esto me olvidé de decirle, entre X más Y cubo, ¿cuál es mi primera? Cuando yo hablo mi primera, la primera al cuadrado sería X del cubo. X y la segunda sería Y, ¿no? Cuando hablo de primer término, primera y segunda. Por eso es que empiezo a desglosar de esta manera, ¿no? La primera al cuadrado menos la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Tengo que ponerle cuadrado, no vayan a colocarle cubo, ¿no? No vayan a hacer esto, ¿no? No vayan a hacer esto. Ustedes multipliquen esto por este, le va a salir otra cosa. Ustedes tienen que obedecer a la regla del cuadrado. ¿Ya? ¿Y por qué es menos? ¿Qué les dije en la formulita? Si yo tengo
ambos términos en el cual se están sumando, ¿en qué se convierte? En A más B y la primera va a ser al cuadrado menos la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Pero si ambos se están restando, A menos B va a ser, ese factor se va a multiplicar por A al cuadrado más AB más B cuadrado. Ustedes en casita multipliquen estos dos factores y les va a dar estos mismos. Y ahí se van a dar cuenta por qué positivo y por qué negativo. ¿Ya? Es una tabla, un formulario más o menos. Ustedes lo tienen que saber. ¿Ya? Número 3. 27A al cubo menos 64B al cubo. ¿Qué hacemos ahí en ese ejercicio? Trabajo. Sacar raíces. Ya, vamos a sacar las raíces cúbicas. ¿Cómo sacamos la raíz cúbica de 27? 3 al cubo. Digo, Y de 64, 8 al 8B al 8B. ¿estás segura que es 8? 2 al cubo. 4. 4. 4 al cubo. ¿Cómo se descompone? $27. Sacamos segunda, no se puede. Tercera, 9. Tercera, 3. Tercera, 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3 al cubo. En el caso de 64. Ay, este de acá no va a faltar espacio aquí. Aquí lo vamos a hacer abajo mejor, ¿bien? Ahí. 64. Segunda. 32. 16. Segunda. Segunda, 1. Luego, ¿qué es lo que hago? Los agrupo de 2 en 2. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y esto va a ser igual a que yo tenga 4 al cubo.
¿Sí o no? Ahora sí, saben de dónde está saliendo 4 y de dónde está saliendo 3, ¿verdad? Sí. ¿Qué hago ahora? Elimino potencia con índice, elimino potencia con índice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo acá? Voy a tener 3A y 4B. Se convierte en un factor. ¿Qué signo voy a colocar? Negativo. Negativo. Positivo. Negativo, porque se coloca el signo de la expresión. ¿Y por quién va a multiplicar? Por el primero elevado al cuadrado. Ya. ¿Y cuál va a ser el primer término al cuadrado? 3A. 3. Ya. Entonces vamos a cambiar corchete y vamos a decir 3A. Todo esto elevado al cuadrado. Primer término al cuadrado. ¿Qué más? Más la primera por la Sí. segunda. Más la segunda al Cuadrado. cuadrado. ¿Y qué entonces tengo como resultado? ¿Dónde lo hago? ¿A un lado o otra diapositiva? ¿Qué hago? Aquí lo voy a hacer ya. Esto sería 3A menos 4B por 3A al cuadrado. ¿Cuánto es? 9 al cuadrado. 9 al cuadrado. Más 4 por 3, 2. 12AB. Más 4B al cuadrado. 16. Al cuadrado. Y ese es tu resultado. ¿Comprende? ¿Entienden? ¿O no? Disculpar, yo no lo entendí. ¿Qué parte? ¿Dónde se perdió? Casi todo. Casi todo. Eh, a ver. ¿Quién más no lo entendió? ¿Quién más no lo entendió? Yo. ¿Líder le entendió? ¿Los demás le entendieron? Sí. 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 A ver. Este ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio es? ¿Qué caso de ejercicio es? ¿Qué caso de factorización? Para empezar. Es el caso 9. Caso 9.
¿Es suma o diferencia de cubos? Diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Diferencia de cubos. ¿Qué dice la condición para poder resolver un ejercicio de diferencia de cubos? Deben ser cubos Que perfectos. debo de sacar la raíz cúbica a ambos términos. Este es diferencia de cubo. ¿Cuántos términos tiene? Dos. 2. Por lo tanto, voy a sacar la raíz cúbica. ¿De quién? De 27a al cubo. Y por el otro lado voy a sacar la raíz cúbica de 64b al cubo. Ahora, yo mentalmente puedo decir que es la raíz cúbica de 27, hasta en la calculadora te saca, ¿no ves? Pero no es bueno, siempre es bueno ver de dónde sale. 27 lo voy a descomponer. Voy a sacar, segunda no se puede, tercera sí. Tercera es 9, 9 por 3, 27. Tercera de 9 es 3. Tercera de 3 es 1. Por lo tanto, esto va a ser 3 al cubo. Ese 3 al cubo lo vas a colocar en vez del 27, lo vas a colocar de esta manera. 3 al cubo, a al cubo. 3 elevado al cubo es 27. Por otro lado, raíz cúbica de 64. 64, voy sacando segunda. Segunda de 64 es 32. Segunda es 16. Segunda es 8. Por Segunda favor. es 4. Segunda es 2. Segunda es 1. Lo voy a silenciar a todos, ¿ya? Me van a disculpar, pero creo que es la única manera de silenciarlos a todos. Silenciarlos a todos. Digamos, compartiendo. Deshabilitamos la anotación para otros. Ya está. Ahora sí. Luego, una vez que lo agrupamos y decimos de 2 en 2. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y esto se expresa como 4 elevado al cubo. O sea que 4 elevado al cubo es 64. 4 al cubo, b al cubo. ¿Por qué nosotros lo descomponemos de esa manera? Para poder eliminar la potencia con el índice. Eso que quede claro. Solamente para eso. Como no van a utilizar calculadora, lo tienen que saber descomponer. Entonces, elimino potencia con índice. ¿Y qué es lo que me va a salir? Me sale 3A. Por el otro lado me va a salir 4P. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué signo voy a colocar entre ambos términos? Voy a colocar el mismo signo de la expresión, que es negativo. Por lo tanto, este se va a convertir en un factor. Ahora, ¿por qué factor vamos a multiplicar? ¿Cuál es el primero? 3A. Ese es el primer término. ¿Y cuál es el segundo? 4B. ¿Y qué dice mi condición, mi tablita, cuando yo tengo A
menos b al cubo. Esto va a ser igual a menos b. Cuando hay una diferencia de cubos, hay suma de cuadrado, en el cual se dice la primera al cuadrado, más la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Pero yo, en mi ejercicio no tengo a menos b. En el signo coincide, pero a vendría a ser 3a y b sería 4b. Por lo tanto, voy a decir en el otro factor, la primera al cuadrado, dice. ¿Cuál es mi primera al cuadrado? 3a al cuadrado. Más la primera por la segunda. Mi primera por la segunda. 3a por 4b. Más la segunda al cuadrado. Más la segunda al cuadrado, que sería 4b cuadrado. Este de acá no lo puedes dejar así, se puede seguir reduciendo. ¿Cómo? 3a menos 4b. En el primer factor no toco nada. En el segundo sí. 3a al cuadrado, yo puedo decir que es igual a 9a al cuadrado. Más 3 por 4 es 12. A por b, ab. Más 4 al cuadrado es 16. B al cuadrado es b cuadrado. Y ese es mi resultado. Listen, disculpe. ¿Podría aceptar a mis compañeros? Creo que querían entrar hace rato ya. Ese rato. ¿Quiénes serán ellos? A Cristina lista, pues se le fue el internet y al líder también. Ya. Cambiamos ahora, ¿no? Sí, La que preguntó, ¿está claro eso? ¿Ahora o más o menos? Sí, ya lo entendí, muchas gracias. Ya. Número 5. Esto háganlo ustedes a manera de practicar ahorita. Ya después de esto nos pasamos a Ruffini. Ese, a ver, háganlo. El resultado sale m más 3
entre paréntesis, y abro Ok. paréntesis nuevamente, M más M3 más 27, entre paréntesis. A mí me salió m más 1 por m al cuadrado menos m más 1. Sí, ese es el resultado, el segundo. M más 1 es. El segundo resultado es. El primero no sé de dónde sacó, pero ya, lo vamos a hacer, 27. ¿ya? Siempre es bueno que intenten, porque si no intentan, no, aunque lo haya hecho mal, está bien, por lo menos ha intentado. Pero es que no haya hecho nada, ¿no? A veces en matemática, fíjense ustedes, hay profesores que califican el resultado. Sí o sí tienes que sacar el resultado. Pero hay otros profesores que califican el procedimiento, hasta dónde has llegado bien. Por decir, si del ejercicio que, por ejemplo, este ejercicio, si llegaste el procedimiento hasta la mitad bien, te da, digamos, de los 2 puntos, 1 punto. Pero si lo resuelves bien, te ganaste los 2 puntos. Pero aquí en el CUP requiere de un resultado correcto. Por lo tanto, no tienes que fallar. Ya cuando estén en su semestre, en su primer semestre ahí, va a depender del docente su calificación. ¿Ya? Si ustedes resuelven una factorización bien, se califica, pues, ¿no? Pero si el docente, digamos, es estricto, quiere resultados, entonces pues tiene 0. No te hace valer nada. Bien. ¿Qué hemos dicho acá? ¿Qué caso es? ¿Es suma o diferencia? Suma. Suma. Yo puedo expresarlo esto como m al cubo y 1 al cubo, ¿no ve? ¿Sí o no? Puedo expresarlo. Puedo multiplicar las veces que quiera 1, ¿no ve? Puedo elevarlo 1 al cubo, va a seguir siendo 1, no cambia nada. Por lo tanto, ahí ya puedo aplicar la raíz cúbica a ambos términos. ¿Qué digo luego? Que el índice o grado con la potencia se va, el índice con la potencia se va, ¿y qué es lo que me queda? M y 1. ¿Qué signo le voy a colocar? ¿Negativo o positivo? Positivo. El signo de la expresión que sería positivo. Y luego este se convierte en un factor. Ese factor vas a multiplicar ¿cómo? El primero al cuadrado. Primero y segundo. La primera al cuadrado, más o menos, Menos. menos la primera por la segunda. ¿Qué más? Más la segunda. Más la segunda al cuadrado. Ahí no lo dejo, no lo tengo que reducir todavía. M más 1 por el factor m cuadrado menos m por 1 es m más 1 al cuadrado es 1. Bien, jóvenes. Ya está el ejercicio. Con ese nos vamos ya a lo que es Ruffini. A ver. Vamos a la siguiente presentación.
Rufini. ¿Cuál es la condición en Rufini? La primera, ¿cuál es? Ordenar de forma descendente el polinomio. El polinomio, que en este caso es el dividendo. 2. El divisor. Oye, dame tu micrófono. El divisor debo ponerlo despejado para llevarlo a mi tabla. Tercero, sacar todos los coeficientes del dividendo o del polinomio, como quieran llamarlo, del dividendo de los polinomios, del polinomio, con sus respectivo signo. ¿Ya? Solo en el caso del dividendo se saca todos los coeficientes para formar mi tabla. Para formar mi tabla. Cuarto, el primer coeficiente se baja abajo para luego multiplicar por el divisor, al igual que el signo. Y quinto, cada que yo hago Ruffini, debo de tener estos tres términos. ¿Cómo se llama? El dividendo, divisor, residuo, y el cociente, ¿no? Que se los denota como PX al dividendo, al divisor como DDX, al residuo como R de X,
y al cociente como u de x. ¿No? Bien, jóvenes, con esas condiciones nos vamos. Una pregunta. Sí, En el punto 4, después de para el divisor, ¿qué más dice? 5, 6. Número 6. ¿Qué número 4? Sí. Ya, dice el primer coeficiente se baja abajo para luego multiplicar por el divisor al igual que el signo. Y ahí le pueden colocar y llevarlo a la tabla. O sea, todo lo que multiplica tiene que estar en tu tabla. Todo. Veamos. El ejercicio es 5x cuadrado más 6x menos 9 dividido entre x más 3. ¿A qué sería igual esa expresión? Según las condiciones que yo les he dado, dice que el polinomio más grande o el dividendo lo ordena. O sea, debe estar ordenado en forma descendente, el dividendo. 5x más 6x menos 9 sí está ordenado en forma descendente. Es decir, de mayor a menor potencia. De mayor a menor potencia. Eso es descendente. Luego, lo que vamos a trazar en la tabla son los coeficientes y el divisor. ¿Cuáles son los coeficientes? De x cuadrado es 5. De 6x es 6. De 9 es 9, pero el signo. Tienen que copiar con su signo. Estos positivos no los voy a anotar del 5 o 6 porque se sobreentiende. El divisor es x más 3, dice, ¿no? Aquí, ¿dónde lo puedo hacer? A ver, aquí vamos a hacerlo ya. El divisor es x más 3. Eso deben igualarlo a 0. Una vez igualado a 0 la ecuación, ustedes despejan la variable x. Todo lo que suma pasa al otro mismo a restar, que sería menos 3. Ese valor menos 3 lo colocan como divisor, que sería 3, menos 3. Luego, el primer coeficiente lo bajan, que es 5. Luego este 5 va a multiplicar al divisor. 5 por 3, 15. Este más por menos va a ser menos. Más 6 menos 15, ¿cuánto es? Menos 9. Menos por menos es más. 9 por 3, 25.
7. Más 27 menos 9 es 18. Entonces yo aquí, ¿qué es lo que tengo? 18 es mi Rx. El 3 es el D de X. El de acá arriba es el D de X, el P de X. Y el cociente lo vamos a sacar ahorita, que vendría a ser el... En Ruffini, tú lo has ordenado de forma descendente. Al ordenar en forma descendente ya sabes que en Ruffini pierde la primera potencia. O sea, ya no sería 5x cuadrado más 6, sino el resultado sería en base a estos dos valores que tienes. Y se reduce un exponente que en este caso sería ya no cuadrado, sino 5x menos 9. Ese se convierte en un factor. Fíjense, lo estoy sacando de ahí el 5, de ahí lo estoy sacando el 9 con el signo respectivo. Ese se va a multiplicar por ¿qué factor? No le voy a colocar menos 3 acá. Yo necesito que ese menos 3 se encuentre como un factor, que sería x más 3 nomás, ¿no? X más 3. Y esos serían los factores que multiplicados. Esos serían los factores, jóvenes, encontrados. Ahí termina. Sí, ese es el ejercicio. Ahí termina. O sea, aquí yo puedo decir que 5x cuadrado más 6x menos 9 es igual a los factores 5x menos 9 por el factor x más 3. Vamos a otro. ¿Lo puede poner un ratito al otro, por favor? Una pregunta, ¿el 18 lo sacó de 6 por 3? ¿O de dónde salió? ¿De dónde salió qué cosa? El número 18. Ya, número 18. ¿Cuánto es menos 9 más 7 más 27? 18. O sea, aquí se hace una diferencia. Acá, por ejemplo, se hace una resta, ¿no ve? Acá es otra resta, ¿no? ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ya, vamos al siguiente. Generalmente el Ruffini se utiliza cuando tienes un polinomio que tiene mayor exponente e incompleto. Número 7 creo que, ¿no? Dado P de X es igual a X a la cuarta menos 16 y D de X
es igual a x menos 2. Aplicar Ruffini para encontrar R de X y el Q de X. R de X y Q de X. ¿Alguna idea? Profe, ¿qué dijo que significaba P de X y D de X? Q de X es cociente y R de X es residuo. ¿Y la P y la D? Dividendo y la D es divisor. ¿Alguien alguna idea? ¿Qué hacemos? A ver, según las condiciones que habíamos dicho. Le ordenamos de forma descendente el divisor que sería x4 menos 16 sobre el dividendo que sería x menos z, creo que es, o 2, no diferencia. Menos 2, menos 2. Eso. O sea, el dividendo es el P de X. El divisor es el D de X. El dividendo sería X a la cuarta menos 16. ¿Por qué le doy el espacio? Porque es un polinomio completo o incompleto. Incompleto. Incompleto, por lo tanto, después de, si este está ordenado de forma descendente, pues no hay más, ¿no ve? De 4 va al número. O sea, de una variable exponente a la cuarta va al número. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está en forma descendente. ¿Y cuál sería entonces la variable que supuestamente va después de X a la cuarta? X al X cubo. cubo. X cubo, como no hay, se coloca 0. Más, bueno, en este caso, a ver, un ratito para no confundirlos. Para no confundirlos. Aquí sería más X cubo más X cuadrado más X. Pero yo a la hora de bajar los coeficientes, ¿qué voy a decir? De X a la cuarta, ¿cuánto va a ser el coeficiente? 1. De X al cubo, 0. 0 porque no hay nada. Y de X cuadrado, 0. de X, 0. y me queda el número 16. Ahora yo digo,
el divisor es x menos 2. Que esto igualando a 0 va a ser igual x igual a 2. Ese 2 vengo y lo coloco acá. 2, positivo, no se sobreentiende. Luego, el primer coeficiente se baja. ¿Para qué? Para que multiplique al divisor. 1 por 2, 2. Más por más, más. Más 2 más 0, más 2. 2 por 2, 4. Más por más, más. Más 4 más 0, más 4. 4 por 2, 8. 8 más 0, 8. 8 por 2, 16. Más por más, más. Menos 16 más 16, 0. 0. Por lo tanto, ya está o ya sé que mi R de X, ¿cuánto es? Es 0. ¿Cuál va a ser? Ya tengo ya el divisor, pero aquí lo que yo tengo que hallar es mi Q de X, que en este caso, ¿qué les dije yo en Ruffini? Que la primera potencia se anula, se reduce a 1. Y al reducir a 1, esta se convierte en X al cubo más 2X cuadrado más 4X más 8 por el factor X menos 2. Ese. ¿Entendieron o se perdieron? Me perdí. Me perdí. ¿Se perdió? Entendí. Yo Me también. perdí. Yo entendí. ¿Entendieron Yo hasta también. los 000? No, no. No. No, eso No. sí lo entendí. Lo que no entendí fue lo que hizo. Lo que hice acá abajo, ¿no ves? Sí, eso de ahí. No, lo del 2, 4, 8 y 16 positivo, ¿cómo salió? Eso me enredó. Yo no Pero entendí sí. esa multiplicación. Solo se multiplica. Yo Pero si les dije, ese se baja el primer coeficiente, ¿verdad? Se baja el primer coeficiente, se lo coloqué aquí, se baja ese 1. Ese 1 empieza a multiplicar al divisor. 1 por 2, 2. Y luego ese 2 tiene signo positivo. Más 0 es 2, pues, ¿no ves? Y lo mismo ahora, 2 por 2 es 4. 4 más 0 es 4. 4 por 2 es 8. 8 más 0 es 8. 8 por 2, 16. 16 más 16 menos 16 se hace 0. ¿Entiende ahí esa secuencia o no? Sí. Sí. Ya. Ahora sí lo entendí, Cristian, gracias. Ahora, ¿lo de abajo le entendieron o no? Esto. Eso yo no lo entendí. No, yo no. Ya. ¿No ve que hemos dicho que x a la cuarta más x al cubo más x cuadrado más x
menos 16. Le falta para que sea un polinomio completo estas tres variables, x cubo, x cuadrado y x, ¿verdad? Porque en realidad la expresión es x a la cuarta menos 16. ¿Sí o no? Sí. Ahora, fíjate vos, en base a este resultado que hemos sacado, yo saco el factor. ¿Y qué les dije? Que elimino o reduzco la primera potencia, que sería x a la cuarta. Y voy a formular en base al cubo, cuadrado y x, pero ya no este número, sino los números de arriba, los números que me salieron. Como me salió 1, ese será x al cubo. Como me salió 2, será más 2x cuadrado. Como me salió 4, será más 4x. Y me salió más 8. Ese se convierte en ese factor que multiplicado por el divisor x menos 2. ¿Ahora entendieron más o menos? ¿Puede decir por qué le puso 0 a ¿Dónde? x al cubo, x al cuadrado? ¿Cómo se Le puse 0 porque es un polinomio incompleto, o sea, no están, supuestamente le faltan esas variables. Al no haber eso, siempre se coloca 0 para poder hacer el cálculo. Ya, gracias. Dicen, Sí, dígame. entonces los polinomios tienen que estar completos y si no lo están nosotros lo completamos, ¿verdad? Exacto. De incompleto sacamos el polinomio completo. Pero claro, eliminamos la primera potencia, ¿no? Porque estamos dividiendo, ¿no? Por eso reducimos a una potencia y en base al cubo, al que sigue, ya formamos el factor. Profe, ¿cuál es la respuesta? La de abajo. Estos dos factores. O sea, una vez cuando tú hallas el q de x, debes de multiplicar por el divisor. Pero el divisor no lo vas a multiplicar por el divisor que es 2, sino por el factor x menos 2. X menos 2. Sino que aquí nosotros despejamos para poder dividir. Perdón, para poder multiplicar. ¿Verdad? ¿Y por qué despejamos? Para también tener el signo. ¿Por qué signo vamos a multiplicar? Porque han visto que en el otro ejercicio salió negativo, en este salió positivo. ¿Ya? Pero el factor en realidad es el que te lo dan. El que te lo dan antes de despejarlo. Ese es tu factor. ¿Ya? Ya, a ver. Este último de Ruffini y ya nos vamos, ¿ya? Pero quiero que lo hagan ustedes ahora. Si no, lo hacemos también, pero... A ver. Número 8. Si P de X es igual a X al cubo, más X cuadrado, más 4X, menos 5, y D de X es igual
a x menos 5. Hallar u de x y r de x. Rx. Aplicando Ruffini. Ese jóvenes, a ver. ¿Terminaron? Un ratito. El día lunes vamos a ver simplificación de fracciones y el día martes vamos a ver ecuaciones lineales y no lineales. Dependiendo si simplificación de fracciones cortito, vamos a ver también ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales ya les había dicho. Ecuaciones lineales no es que van a ocupar ustedes los 4 métodos. Ustedes saben que para despejar X y Y se utilizan 4 métodos, o para hallar los valores de X y Y se utilizan 4 métodos, que es el método de reducción, el método de sustitución, el método de igualación y el método de determinante. No es que tienen que saber los 4 métodos. Pueden simplemente saber o el de reducción o el de sustitución, suficiente con eso. Y ya tienen resuelto el ejercicio de ecuaciones lineales. Y en ecuaciones no lineales es simplemente aplicar la ecuación cuadrática. En otras palabras, tengo que aprenderme la fórmula cuadrática. Y listo. Ya están los temas. ¿Ya? Ya ustedes en casa pueden ir practicando, tienen su texto virtual. Yo solamente lo que voy a hacer es hacer los ejercicios y a ustedes me preguntan, ¿no? ¿Qué materia lo ven más difícil? ¿Química, biología, lenguaje o Lenguaje. matemáticas? Lenguaje. Lenguaje. ¿Por qué? Ni sé qué es pronombre. ¿Pronombre? Ujú. Sustantivo. Pasa que nosotros no vamos a ser pues comunicadores sociales, ni periodistas, etcétera, ¿no? Un periodista, un comunicador, tal vez que es no perdonable de que le falle en una letra mayúscula o minúscula o que sepa singular, plural, etcétera, ¿no? En bioquímica, sí, como profesional no puedes, digamos, emitir un resultado como ser, a ver, parásito. ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Parásito parece. En ¿Ah? la I.
En la A, llegó a la cita. Ajá, en la A, pero no en la I. Parásito sería, ¿no? O sea, algo así que nosotros debemos no fallar porque sería un horror ortográfico. Por no decir error, horror ortográfico. Un profesional que esté emitiendo sin tilde o se esté equivocando en la letra perdón, una letra, qué sé yo, la B grande por la B chica, digamos, ¿no? Por ese lado, digamos, ustedes tienen que, la literatura es bien nomás. En cuanto a la escritura me voy. Porque a la lectura lo pueden leer, pero en la escritura es la cosa. Por eso es que se les exige eso, llevar lenguaje, pero que lo lleven en profundidad, no, pues. Un comunicador, un periodista lo tiene que saber a profundidad lo que es la literatura y el lenguaje. Ello es imperdonable que esté. ¿Acaso no se han fijado ustedes cuando miran en la televisión sus horrores ortográficos que colocan en la base y luego al momento lo cambian? ¿Se dieron cuenta o no? Sí, sí, hemos visto. ¿No ven? Entonces ahí dense cuenta. ¿Cómo va a colocar con B chica cuando es con B grande, digamos? O sea, tal vez que el que lo hizo no es un periodista, un comunicador, sino es uno que redacta solamente o transcribe, digamos, ¿no? Y no le gusta el lenguaje o la literatura. ¿Ya? Lo que es química, tienen que saber nomás, porque química es fuerte en bioquímica y farmacia, así como la biología y así como la matemática. En el primer semestre llevan esas 3 materias, por eso son troncales. Hay muchos estudiantes que se quedan en matemáticas, repiten 3, 4 hasta 4 años, ya la quinta se salen, creo, no sé, o llevan de arrastre, digamos, por ejemplo, ya están por defender la tesis y siguen llevando matemática. O sea, o es porque no les gusta, o es porque no han llevado una matemática bien didáctica, bien entendible. No lo sé. O la pasaron por pasar nomás con copia en el colegio. Muchos hacen eso. Ya, jóvenes, ¿hicieron o no hicieron este ejercicio? A ver, tenemos 5 minutos. No sé si la respuesta queda en x al cuadrado más 5x más 21x más 110. Más 21x. ¿De dónde sacó 21x? Porque 5 por 5 es 25. Se suma cuando vienen a ser términos negativos con positivos. Pero bajó el coeficiente 1 primero. Sí. 1 por 5. 5. 5. 5 más 1. 6. Y 6 por 5. Claro, pero si eso le estoy diciendo en los signos. A mí me salió x cuadrado más 6x más 26 por x menos 5. Más 26. A mí me salió más 34. A mí me salió más 34. Más 34, más 34, porque 34 se suma. Se suma. El resto. Ay, sí, me equivoqué. A mí me salió más 34. Así que. Ya, ¿y el resto qué hizo? ¿Hizo o no hizo? A mí me salió x al cuadrado más 6x más 34x menos 165. Más 165 sería, porque el signo del mayor sería 170. Sí, más 165. Eso. Ese sería el residuo, 165. Pero ¿cuáles son tus factores que en realidad que debes de multiplicar? Es el que me has dicho, y el otro, ¿cuál sería el otro factor? ¿Cómo? Los que multiplica es el 1, el 6 y el 34. No el procedimiento, no la tabla, sino el factor que has hallado.
Dijiste x cuadrado más 6x más 34, ¿verdad? Sí. Ese factor multiplica ¿qué factor? El 5, positivo. Ya, pero ahí eso es lo que yo les dije que no cometan ese error. O sea, cuando hablamos de factor, ¿será 5 un factor? X menos. X Un menos 5. factor sería x menos 5. O sea, no tenés que multiplicar por el 5 o por la x despejada, sino por el factor x menos 5. A eso voy. Le dicen si lo resuelve, por favor. Ya, a ver, vamos a, antes que nos vayamos ya. Primero, el polinomio más grande lo voy a colocar como dividendo. X cubo más x cuadrado más 4x menos 5. Bien. Hacemos nuestra tablita. El divisor es x menos 5. Perfecto. Los coeficientes voy a sacar. Es un polinomio que está ordenado de forma descendente. ¿Correcto? Sí. Sacamos los coeficientes. Va a ser 1, 1, 4 y menos 5. El divisor. Despejamos x. Primero igualamos a 0. Luego despejamos x, va a ser igual x igual a 5. ¿Por qué a 5? Porque menos 5, 5 está restando en el primer miembro, pasa al segundo miembro a sumar. Entonces se cambia de signo, sería 5 positivo. Y el primer coeficiente se baja abajo. Luego se multiplica por el divisor, que sería 1 por 5, 5. Ambos, tanto divisor como primer coeficiente, tienen signo positivo. Más por más. No se coloca, se sobreentiende. Entonces 5 más 1, 6. 6. 6 por 5, 30. 30. Más por más. Más 30 más 4. 34. 34. 34 por 5. 170. 170. 70. Más por más. 170 menos 5. 165. 165. Entonces, mi R de X es 165. ¿Cuál va a ser mi Q de X? Fíjense. Yo les he dicho, si quieren, márquenlo así. X cubo más X cuadrado más 4X menos 5. Para yo sacar mi nuevo polinomio, elimino esta potencia y solamente voy a formar en base a X cuadrado y X. ¿Pero con qué coeficiente? Con estos coeficientes que he sacado. Que en este caso sería 1 X cuadrado más 6X más 34. Que este va a multiplicar al factor X menos 5. Eso es, jóvenes, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Se entendió? Más o menos, regular Entendí. o Y nada. ahora sí ya. Ya, yo recomiendo ahora repasen. Mañana tienen domingo todo el día para repasar del tema 1 hasta el tema 3. Libérense de eso. Ya el lunes le metemos simplificación de fracciones, ecuaciones lineales y no lineales. ¿Ya? Otra cosa, si ustedes terminan de practicar hasta el tema 3, ya empiezan a practicar simplificación de fracciones. Si no tienen conocimiento sobre eso, entonces yo les voy a repasar el día lunes, ¿ya? Ecuaciones lineales no es difícil, es pan comido eso. Es solamente saber despejar X y Y, encontrar esos valores, reemplazar, o sea, despejar en una ecuación y reemplazarla en la otra ecuación.
Claro, dependiendo de cómo te lo plantean también el ejercicio, ¿no? Ya vamos a ver esos casos, pero el día martes o lunes, dependiendo, vamos a ver cómo hacemos entrar esos 3 temas. ¿Ya? Pero vayan estudiando ustedes, jóvenes. Dejamos de compartir, activen sus cámaras.